Bienvenido a la clase de hoy. Aquí tenemos la primera ecuación diferencial que nos dice que si esta ecuación diferencial es exacta, vamos a determinarla si es exacta. Y si es exacta, dice resolverla si lo es, ¿sí? Entonces, de acuerdo a nuestra introducción que estuvimos en el video 2 del procedimiento, dijimos de que había una m y una n, y si esa la derivábamos y era igual, entonces decimos que era una diferencial exacta. Entonces, aquí decimos nosotros que la m es la que tiene la diferencial de x. Aquí pongo así yo, m igual 2x menos 5y más 2. Esa va a ser lo que es la letra m. Y luego la letra n va a ser la diferencial de y. 1 menos 6y menos 5y. Entonces, para saber si es exacta esta ecuación diferencial, vamos a derivar la m con respecto a y la n con respecto a x. Entonces, aquí decimos lo siguiente: la derivada, que es la m', con respecto a y, es igual a menos 5. Y acá la derivada con respecto a x igual a... Perdón, aquí es menos 5x, aquí es menos 5x. Es x, no es y. La derivada con respecto a x, pues es menos 5. Entonces vemos que la derivada con respecto a y es menos 5 y la derivada con respecto a x es de menos 5. Entonces quiere decir que son iguales. Y son iguales, entonces quiere decir que son exactas. Entonces quiere decir que las ecuaciones son exactas. Entonces vamos a resolverlas, ¿verdad? Entonces primero nos dice el procedimiento, nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? Nos dice, primero vamos a integrar m con respecto a x. Entonces aquí lo vamos a poner así: f x igual m, decimos es 2x menos 5y más 2. Entonces aquí vamos a integrar. Aquí integramos y nos va a quedar la función ahora, una f, va a quedar la integral de 2x, pues es 2x cuadrada sobre 2, más la integral de 5y, como es con respecto a x, pues la y es constante. Aquí siempre es 5xy, perdón, aquí es menos 5x, no se le agrega la x. Y la integral de 2 es más 2x. Y aquí aparece la constante. Y la constante va a ser una constante más, que le vamos a llamar f, y va a ser f de en función de y. Esa va a ser nuestra constante. ¿Por qué? Porque si estamos integrando con respecto a x, pues la constante va a estar en función de y. Bueno, entonces ahora sí, aquí simplificando se van los 12, nos va a quedar f igual a x cuadrada menos 5xy más 2x más fy. Bueno, entonces ya integramos. Ahora vamos a derivar. Ahora vamos a derivar esto. Ahora con respecto a y. Que todo va a ser así: f' y igual. Con respecto a y. Este es 0. Aquí se desaparece la y, queda menos 5x y nada más. Y acá más. La derivada es f' de y, que es la derivada de fy. ¿Ok? Bueno. Entonces, bueno, aquí que le quitamos es para no confundirnos con esto. Entonces, es la derivada de y, f' de y. Entonces, una vez que ya derivamos con respecto a y, nos aparece esta f'y. Y dice, comparar con n para encontrar esta f'y'. Entonces, n acá la tenemos. Aquí la tenemos. Y la vamos a comparar con n. Aquí le ponemos así: menos 5x más f' de y, la voy a comparar con n. Y aquí está n. N es
1 menos 6y menos 5x. Entonces, 1 menos 6y menos 5x. Y estoy comparando. Entonces, yo tengo aquí menos 5x y acá tengo menos 5x. ¿Qué es lo que significa? Que la f' de y vale 1 menos 6y. ¿Sí? Entonces, simplemente aquí digo yo, f' de y es igual a 1 menos 6y. Es para encontrar la f'. Aquí la encontré. ¿Sí? Entonces, ahora voy a integrar aquí y voy a integrar acá para encontrar f de y. Y al integrar con respecto a y, entonces va a ser f de y es igual a y menos 6y cuadrada sobre 2. Lo que es lo mismo que poner y menos 3y al cuadrado. Entonces, fy es lo que vale 3 menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, nuestra ecuación diferencial, aquí al integrar, ¿sí? Va a aparecer, pues digamos, más la c. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esta fy que tengo aquí, la voy a sustituir aquí, y nuestro problema ya va a estar resuelto. Perdón, aquí, y nuestro problema ya va a estar resuelto. Esto de aquí, lo bajamos para acá, y vaya a estar resuelto. Va a estar aquí x cuadrada menos 5xy, x cuadrada menos 5xy más 2x, más 2x, más 2x, más fy, pero fy ya la tengo aquí. Aquí digo más y menos 3y cuadrada. Y aquí, pues, puedo decir que es más c o menos c, y esto lo igualo a c, que es una constante. Entonces, nuestro resultado sería x cuadrada menos 5xy más 2x menos 3y cuadrada más y igual a c. Y este sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se fijan? Qué sencillo está cuando son homogéneas. Es este procedimiento, perdón, cuando son exactas. Seguimos este procedimiento. Muy bien. Sigamos adelante. No se vaya.